Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Les cuento que hoy es viernes 8 de agosto. En Bogotá hace frío, ha estado lloviendo bastante y pienso que es un clima bastante amigable para hablar de lo que vamos a hablar hoy y es de páramos. Para tener un poco más de contexto y entender mejor lo que ha pasado en estos días con las protestas en Boyacá, y para eso estamos con una persona de las que sabe más en este país sobre páramos, que es Carlos Sarmiento. Antes de pasar con Carlos, voy a hacer una pequeña reseña de Carlos. Carlos es geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en biología, y Carlos pues ha trabajado en diferentes instituciones nacionales e internacionales. Solo por mencionar algunas: Carlos trabajó en Parques Nacionales Naturales, trabajó en el Instituto Humboldt por cerca de 7 años en diferentes posiciones, y digamos que la más importante para el día de hoy es que él fue el coordinador general de lo que se conoció en su momento como el proyecto Páramos del Fondo de Adaptación, que ahorita vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Ha trabajado en ONGs internacionales y actualmente es el director de la Fundación In Nature. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Poder Ambiental. Hola Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación y muy oportuno para poder hablar de este tema. Ojalá en un tiempo breve, pero con la profundidad necesaria para entendimiento de todas las personas que te siguen. Súper, perfecto. Bien, entonces vamos a dar un poco de contexto desde las diferentes tipos de cubrimiento que nosotros que yo he encontrado para hacer el antecedente de esto. Entonces, esta primera noticia que estamos viendo es de un portal que se llama soberanía.com, y ellos reproducen un comunicado de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, que es un actor importante dentro de esta coyuntura por la que nosotros estamos pasando. Entonces, el punto principal de este comunicado de prensa es que, a ver, primero que todo, ellos dicen que el año pasado hicieron una movilización en octubre y que no tuvo los objetivos que esperaban que tuviera. Entonces, ellos lo que plantean es que la normativa colombiana en este momento alrededor de páramos amenaza la subsistencia de las comunidades del páramo, y que eso podría llevar a que esas comunidades fueran desplazadas a la ciudad. Esto lo estoy tomando de esta página. Dicen que les ha tocado vetar las autoridades ambientales regionales porque están aplicando la normatividad, y en el comunicado de prensa ellos hacen tres planteamientos específicos. Primero, piden la derogatoria de la delimitación de los páramos y de la zonificación de la ley segunda, pues fueron hechos sin respetar la Constitución y la ley, sin tener en cuenta a sus pobladores. Eso lo acabo de leer textualmente del comunicado. Solo para explicarles, la ley de páramos es del 2018, de julio del 2018, y lo que hace es que da herramientas para gestionar integralmente los páramos de Colombia, prohíbe actividades como minería y explotación de hidrocarburos, y busca uso sostenible y restauración, garantizando los derechos de las comunidades que lo habitan. Otro de los puntos que plantea el comunicado de prensa es que ellos quieren que se deje de hacer uso de la, voy a citar, la estigmatización de señalarlos a ellos como responsables de la degradación, siendo que los campesinos han sido protectores históricos de su ecosistema siempre. Hay otras dos noticias importantes acá. Una de la silla vacía de la mañana de hoy, que plantea que sigue el eh, paro, ¿cierto? En esa parte, pero solo lo que tiene que ver con los parameros. Y hay dos elementos importantes que ellos dicen: que lo que están pidiendo ellos es derogar leyes, ¿cierto? Y elementos normativos que no puede llegar allá pues un ministro como a la buena y decir: esto yo lo quito de un plumazo, que ahorita voy a ver más en detalle eso. Y aquí hay otro elemento muy importante que toma la silla vacía, y es que los ambientalistas entran en la discusión. Y no solo los ambientalistas están entrando a la discusión, sino hay otros grupos
colectivos de tipo ambiental y que viven en los páramos que dicen que lo que se está pidiendo puede desmejorar la calidad ambiental del territorio y lo que uno puede llegar a ver con esto es que esta federación pues, de campesinos, de parameros del nororiente colombiano tienen una voz, no son la única voz de los campesinos de el páramo. Ya para cerrar este contexto, me parece importante mostrar este tweet de Caracol Radio en el que plantea que la ministra Irene Vélez, que actualmente es la ministra encargada de Ambiente, y ella dice que se retira o sea, que entiende lo que están planteando las personas, pero que se tiene que parar de la mesa porque ella no tiene la capacidad de generar, o sea, de quitar esas normativas colombianas. Y lo que dice es que no puede revocar a eso de un solo plumazo que se está planteando ahí. Voy a dejarlo ahí, Carlos. No sé si usted tenga alguna reacción a eso que acabo de mostraros, si me gustaría como compartir algo de lo que usted haya visto dentro del cubrimiento noticioso sobre la coyuntura que se tiene en este momento. Sí, Juan, muchísimas gracias. Efectivamente hay mucho que analizar. Es difícil escoger una entrada para todo eso, pero a mí me gustaría decir lo siguiente, y es, primero estamos acostumbrados un poquito a pensar en categorías y en cajas, ¿no? Cuando hablamos de los mineros, cuando hablamos de los campesinos, cuando hablamos de los ambientalistas. Si algo muestra este proceso es que esas categorías necesitan ser mucho más, deben ser mucho más analizadas de manera más detallada. Es decir, hay actividad minera, ¿cierto?, de muchos tipos, especialmente en la zona en la que se está discutiendo, pues estamos hablando de minería de carbón, que tiene grandes productores, medianos y pequeños productores. No es gratuito que esto haya sucedido al mismo tiempo con un paro minero, aunque desde el punto de vista de la negociación con los mineros se discutieron otras cosas que no tuvieron que ver con la delimitación, pero esto está ocurriendo al mismo tiempo en el mismo territorio. Y vamos a ver en casos especialmente como Pisba, como Tota y Jaguar, que el tema de la actividad campesina no está tan desligada de la actividad minera. Es decir, yo puedo ser minero y campesino al mismo tiempo. Puedo ser campesino y ambientalista. Y conozco casos, no me lo van a creer, mineros ambientalistas. ¿Sí? Es decir, es muy difícil poner a cada cual en una orilla como si eso fuera, digamos, una especie de pelea en un ruedo con tres o cuatro actores distintos. ¿No? Y eso lo vamos a empezar a ver acá, es decir, aparecen unas personas representando o que diciendo representar a campesinos del páramo y vemos rápidamente que aparecen otras organizaciones locales diciendo, no, un momento, esa persona no nos representa, no puede hablar por nosotros, nosotros tenemos otros intereses y tenemos otras solicitudes, pero no podemos hablar de los campesinos de los páramos de Boyacá, o incluso si queremos usar el término de ellos, Alta Ladera, que salió en estos días, no son un bloque homogéneo, no piensan de la misma manera, no tienen los mismos intereses porque no tienen los mismos problemas. Entonces, ahí yo creo que es lo primero que hay que ver. Esto es un abanico muy amplio de actores, ¿cierto? Que necesita ser revisado y en mi opinión el gobierno no puede estar todo el tiempo apagando incendios, tapando goteras, dependiendo de qué actor en particular, con qué interés en particular puede llegar acá. Otro tema muy importante acá es esto que hace referencia al tuit en donde habla la ministra Irene Vélez, porque es muy claro que el gobierno no puede negociar lo que no puede negociar. Es decir, no es un capricho, no es un funcionario que se niega a hacerlo, no es una persona que desde su escritorio cómodo en Bogotá vaya a decirles que no quiere hacer las cosas. Los funcionarios públicos en esencia tienen que cumplir la ley. Y buena parte de lo que los representantes de unas ciertas organizaciones que están allí en el paro están pidiendo cosas que están consignadas en la ley. Y muchas de esas leyes están además ratificadas o moduladas incluso por sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, un funcionario o funcionaria no puede salir a hacer compromisos
de cambiar ese tipo de cosas. Eso no está dentro de la competencia de un funcionario público. Entonces, y eso lo deben saber estos representantes de estas organizaciones. Entonces es bien particular el hecho de que haya un pliego de peticiones de cosas que no se pueden hacer. O por lo menos esta es mi perspectiva. Hay cosas que si yo fuera funcionario público no podría poner sobre una mesa de negociación o no podría prestarme a discutir porque no están haciendo otra cosa sino cumplir lo que dicen las leyes de este país. Las leyes no son inamovibles, pero hay otras instancias muy distintas que no son sentar a un funcionario de una entidad pública a presionarlo para hacer compromisos que no puede hacer. Ok, pero entonces ahí, digamos un poco para qué, para seguir como con la conversación, Carlos, ellos están pidiendo que o sea, que se revoque pues la ley de páramos. Expliquémosle a la gente qué es la ley de páramos, ¿cierto? Y como cuáles son los antecedentes de eso, es decir, por qué en Colombia hay una ley de páramos y qué era lo que buscaba solucionar eso. Hay que decir que la protección de los páramos es un objetivo ya de larga data, es decir, la delimitación no es el primer intento por regular usos en los páramos colombianos. Uno podría rastrear esto incluso en los años 50, con la expedición de la Ley Segunda de 1959. Ahí ya se consignan temas que hoy en día se están queriendo discutir, como por ejemplo la declaración de zonas de reserva forestal. Generalmente las tenemos presentes en la Amazonía, pero también hay una, en particular, bueno, allá en otras regiones, pero hay una que cubrió la zona de la Sierra Nevada del Cocuy y unas áreas aledañas. Desde esa época incluso se está hablando de la protección de las áreas nivales y glaciares colombianos. Los páramos aparecen propiamente dichos, y esto es un privilegio, llamémoslo, que tienen los páramos y subpáramos del país, en la ley 99 de 1993. Ahí se Ahí nace. dice, aparece allí los bosques, páramos, subpáramos, otra cantidad de cosas adicionales, serán objeto de protección especial. Esta ley no desarrolla muy en detalle eso que quiere decir, pero es de los pocos ecosistemas del país, repito, que tienen ese tipo, digamos, de distinción. Eh, y ya trayéndolo, digamos, un poco más acá, durante la primera década de este siglo, en el 2002, para ser precisos, el Ministerio de Ambiente expide unas resoluciones para definir qué es páramo, para indicar en dónde están los páramos, que iba a pensar lo que fuera necesario con el conocimiento que se tiene, pero pues a nivel normativo sí se dice eso. Y da directrices para la elaboración de planes de manejo y zonificación de actividades, usos en los páramos. Hasta ahí no hay nada prohibido. Hasta ahí nadie está diciendo que está prohibida la urbanización, que está prohibida la infraestructura, que está prohibida la agricultura, la minería. En esa misma década Perdón, empieza Carlos, a discutirse. una Sí. pregunta. ¿Esa definición la hace el ministerio y se la pide a quién? ¿Al Humboldt? Esta definición aparece en una resolución del ministerio, pero es el producto de discusiones muy amplias que se hicieron en lo que fueron los congresos mundiales y nacionales de páramos, en donde una participación no solo de academia, no solo de institutos de investigación, sino también de representantes de comunidades campesinas, indígenas y demás que están, digamos, interesadas o viven en los páramos. Pero hasta ahí, digamos, no había una prohibición explícita de usos. Y las definiciones, y tal vez un poco el tema de la ubicación de dónde están, a partir de qué altura están los páramos, siempre están, o sea, las cotas altitudinales siempre son un referente. Aparecen allí y hoy en día son un poquito objeto de confusión. Personas que hoy en día están allí en el paro campesino dicen que es que el Instituto Humboldt dijo que los páramos están a partir de 3.000 metros. Eso ya lo decía el conocimiento que se tenía de páramos hace décadas, José Cuatrecasas en adelante, si no Francisco José de Caldas. Pero la norma en ese momento del ministerio recoge algunos de sus documentos publicados y dice, los páramos aproximadamente en la cordillera oriental van a estar desde los 3.000. Más adelante viene un proceso de limitación que puede modular un poco esa altura, dependiendo de la localidad, dependiendo de muchas características,
pero pues digamos no es un concepto que se haya inventado recientemente. El hecho de que los páramos estén sobre los 3.000 metros de altura es algo que necesita lupa, pero no es algo completamente descabellado. Durante esa década, estamos en el 2012 en adelante, empieza a cocinarse en el país lo que más adelante se llamó la locomotora minera. Específicamente en el 2008, Manuel Rodríguez Becerra alerta sobre el incremento desmedido de la titulación minera en el país y empieza a circular las primeras cifras del impacto que eso podría tener en los páramos. Minería ha habido en los páramos, ¿cierto? Minería de materiales de construcción, de carbón, de oro, de plata, dependiendo cada páramo y cada lugar. Pero en ese momento que se intenta hacer un escalamiento de la actividad minera en el país, la reforma del Código de Minas para que la actividad minera sea un motor económico muy importante para Colombia, se traduce en que se incrementa el interés de minería, de contratos de concesión minera en los páramos del país. Y Manuel Rodríguez en 2008 dice, ojo que esto está pasando, ojo que esto está creciendo. Por ahora son solicitudes, por ahora son papeles. Pero ojo que si esto va a venir, se van a acabar las fuentes de agua de muchas localidades, no solamente de ciudades grandes, a lo largo del país. En el 2010, finalmente sale la reforma del Código de Minas. Pero allí se deja entonces la salvaguarda que la minería no puede continuar en los páramos y que la única que puede persistir es la que tiene licencia ambiental, sin posibilidades de renovación una vez se venzan los contratos. En el 2010, es decir, hace 15 años, Hace eso está 15 años. establecido. En esa Ajá. misma reforma se dice que los páramos se identificarán acorde con la cartografía que suministra el Instituto Alexander von Humboldt. Claro, aquí, perdón, para darle a la gente una idea, el Humboldt, ¿por qué se le da esa tarea al Humboldt? Hay un antecedente, Juan, y es que el instituto había publicado unos años atrás el Atlas de Páramos. Esto fue un producto divulgativo, no tenía ninguna intención de convertirse en un instrumento de ordenamiento territorial y es un producto, como dije, divulgativo, pero que cuenta con la asesoría de Thomas van der Hamen, ¿cierto? Una de las personas que pues, murió hace varios años, pero en su momento era de los grandes conocedores de los páramos colombianos. Y tiene detrás un equipo muy robusto del Instituto Humboldt para producir ese documento. Y es, digamos, un documento de síntesis de conocimiento de los páramos del país. A partir de allí empezamos a hablar de complejos de páramos, incluso, que si son 34, 36, 37, pero a partir de allí se empieza a hablar de esa manera. Como el instituto tenía ese documento, la reforma del Código de Minas ya va mencionando al instituto, va diciendo de conformidad con la cartografía que produzca el Instituto Humboldt. Claro, pero perdona, Carlos, te interrumpo. Ahí para que la gente lo entienda, por diseño institucional el Ministerio de Ambiente es el que da las normas, pero cuando tiene preguntas técnicas alrededor de algo se apoya para responder en los institutos de investigación. De manera que lo que hizo ahí el Estado colombiano fue seguir la estructura institucional legal para responder una pregunta que buscaba generar bienestar general. Eso es como yo lo entiendo. Sí, de acuerdo, digamos, le está diciendo al instituto, esta información que usted está produciendo la vamos a incorporar en estas decisiones de usos y ordenamiento territorial. Ajá. Y básicamente por el diseño del Sistema Nacional Ambiental, en donde el Ministerio tiene, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura incluso, tiene institutos de investigación adscritos y vinculados, ¿cierto? Como el IDEAM, como el Instituto Humboldt, como el Instituto Sinchi, que si bien no necesariamente, con excepción del IDEAM, no producen información oficial, pueden prestar ese acompañamiento y ese apoyo al Ministerio de Ambiente y en ocasiones la ley les da funciones específicas, porque esos son institutos mixtos, ¿cierto? Ok. Pueden tener actividades privadas, pero también tienen algunas funciones públicas. Entonces, una de esas funciones que empieza a aparecer allí en el instituto, no la primera, pero de alguna manera la que se hizo más conocida es proveer la información para que pudiéramos tener un solo mapa de lo que se considera páramo o no. ¿Qué pasaba antes? Cada corporación elaboraba sus propios mapas. Y si bien es cierto que los ecosistemas son dinámicos, no están fijos en un lugar, en el tiempo y en el espacio,
Otra cosa distinta es cuando yo empiezo a decir, es que el páramo empieza a los 2.800 metros sobre el nivel del mar. 4 años después me doy cuenta que hay intereses en esa franja y entonces subo la línea. Entonces, 4 años después, no, es que ya están en 3.000. Otros 4 años, entonces ya vamos en 3.200. Esto suena chiste, pero es anécdota. Esto sucedió en los páramos de Cundinamarca y en los páramos de Boyacá, en que la revisión sucesiva de los instrumentos de manejo iba reduciendo lo que oficialmente se considera páramo detrás, de alguna manera, de la ampliación de la frontera agropecuaria y de intereses de urbanización. Pero entonces, Carlos, ahí lo que uno observa es como una decisión política que al final del día ha buscado que en el tiempo, es decir, el aparato político colombiano de alguna forma ha ido reconociendo la importancia del páramo y de la importancia de desarrollar una normativa que proteja el ecosistema. Entonces lo corté, pero estoy más o menos como en el 2010 o en el 2012 cuando le dijeron al Humboldt que diera los lineamientos. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa a partir de allí? Primero, la reforma del Código de Minas se cae. Esto se considera que debió haber tenido consulta previa y no la tuvo. Es una historia un poco más larga, pero el sector minero decide no revivir la idea de una reforma del código, pero sí dejan vivos algunos artículos que se incorporan al código que existía más o menos 10 años atrás. Una de esas fue la prohibición de minería en páramos. Y además entra los dos periodos del gobierno Santos. Y ese tema de páramos, incluso de humedales, que esta es otra historia, pero de páramos también, habla allí de ratificar la idea que no se puede hacer minería en el páramo. Ya levanta la excepción de las licencias ambientales ya aprobadas. Dice, aún con licencia, se prohíbe la actividad minera en páramos. Y sugiere además, o ordena, perdón, no es sugiere, ordena la construcción de una cartografía y unos estudios técnicos, no solamente ambientales, sino sociales y económicos, a una escala de detalle muy alta, una escala cartográfica, es decir, elaborar unos mapas muy detallados, que es lo que llamamos la escala 1.25.000, para lo cual en esa época el país no estaba preparado. Entonces, no teníamos tanta información. Los páramos no eran necesariamente la región del país en donde necesitáramos información cartográfica más detallada, y esto se requiere en ese momento. Entonces, el plan de gobierno del presidente Santos le dice al país, se delimitan los páramos, o ratifica la idea que se delimitan los páramos, pone condiciones técnicas muy específicas, ratifica la prohibición de minería y algo muy importante, agrega la prohibición de agricultura. Claro que ahí, ¿No? En su época no prendió todas las alarmas que están hoy en día prendidas. Eso me sorprende a mí bastante. Y un poco la reflexión de eso es porque se esperaba que el mapa resolviera las restricciones de la ley. ¿Sí? Entonces, ya que está todo prohibido, hagamos mapas que muestren los páramos más chicos, para que el efecto, digamos, económico de esas restricciones sea menor. Pero, pues de alguna manera también las definiciones de páramo ya estaban bastante claras. Entonces, dejar de llamar algo páramo porque haya un interés particular, y en los páramos hay intereses de todo tipo, no iba a ser viable, ¿cierto? O sea, ¿para qué hacemos la prohibición de una actividad y cuando vamos a definir el área de esa actividad dejamos esa actividad aparte? Carlos, ese fue un proceso que, es decir, digamos, tú estuviste al frente de ese proceso en el Instituto Humboldt. Ese fue un proceso que tomó ¿cuánto tiempo? Bueno, eso terminó, algo que se esperaba que sucediera en pocos meses, terminó varios años. Ahí estamos hablando de empezar ese trabajo más o menos en el 2011. Se hizo un trabajo inicial de cartografía general para el país a escala 1.000 con unos documentos muy importantes, que además fueron premiados, hay que hacerlo con, no fue un trabajo muy, muy reconocido. Y luego ya vino esta fase un poco más de detalle, hasta que hablamos de 1.25.000 que se extendió fácilmente 6 años más. Es decir, este trabajo se concluyó para la gran mayoría de páramos, hay que decir que no para todos, pero para la gran mayoría de páramos se concluyó hacia el 2016. Ok, Eh, que es distinto de las decisiones administrativas que se tomaron un tiempo más largo, digamos. Pero la parte
técnica científica liderada por el instituto. Quiero subrayarlo de liderado porque no fue el instituto a puerta cerrada, hubo una participación muy importante de institutos de investigación, de grupos de investigación de universidades en Bogotá y regionales, es decir, hay una participación muy amplia además, incluso de organizaciones de la sociedad civil que se unieron al trabajo técnico. Entonces esto fue un esfuerzo coordinado, digamos, muy bien representado, diría yo, en cuanto a lo técnico y científico, que le entregó al país esos insumos para la toma de decisiones. Claro, porque el instituto daba lineamientos, corríjame por favor, y esos lineamientos eran implementados por las autoridades ambientales, ¿cierto? Y ellos a su vez desarrollaban procesos participativos dentro del territorio, ¿correcto? No, digamos que eso sería una fase posterior ya de toma de decisiones. Yo me Ok. refiero al trabajo técnico-científico, aunque sí tienes razón en una cosa. Es decir, en este momento el instituto dice, esta tarea a ese nivel de detalle, no tenemos la capacidad instalada para hacerlo solos y consideramos deseable abrir el trabajo hacia las capacidades regionales. Desde en las regiones nos encontramos con grupos de investigación muy bien consolidados, no solamente en temas bióticos o biofísicos, sino también socioeconómicos. Y la participación también de las corporaciones ambientales, también proveyendo información técnica. Entonces, al final se generan no solamente una cartografía, sino unos estudios técnicos complejo por complejo de páramos con la participación tanto de autoridades regionales como de grupos de investigación ubicados fuera de Bogotá, reuniendo los, digamos, especialistas más reconocidos en su momento de los ecosistemas de páramos. Eso fue una gran, digamos, fortaleza que tuvo el instituto en esa época. Ya luego viene Ujú. el tema de la toma de decisiones, pero digamos, si bien es cierto lo que, digamos, se ha dicho en muchas de estas manifestaciones, la toma de decisiones fue centralizada, pero porque la ley le ordenaba al Ministerio de Ambiente hacerlo. No fue un capricho de funcionarios. En esa época la ley le decía, las corporaciones autónomas proveen estudios, el Instituto Humboldt coordina la elaboración de la cartografía y el Ministerio genera los actos administrativos para la delimitación de los páramos. Ese era el esquema que se diseñó en el primer gobierno de Santos, en la ley de plan de desarrollo, que luego, digamos, tuvo pequeñas modificaciones, pero en esencia ha seguido funcionando de esa manera, repito, porque la ley lo exigía allí y no por capricho de unas pocas personas de entidades con oficinas en Bogotá. Súper, entonces ese es un contexto buenísimo, la verdad, esto es lo máximo. Una pregunta, Carlos. Digamos, en el desarrollo de ese proceso que tomó como 5 años, ¿cuáles fueron los que usted tenga identificando como los grupos de interés que fueron como más influyentes dentro de ese proceso de delimitación, ¿cierto? Porque digamos que yo en una entrevista con Hernando, el que es ahora el director del instituto, digamos, él decía que la ciencia no es la norma necesariamente, ¿cierto? Entonces digamos que hay unos procesos técnicos, pero esos procesos técnicos se interpretan y después salen las normativas. ¿Cuáles fueron los grupos de interés en ese caso y cómo era la interacción en esos procesos? Pues porque es gente que tiene intereses sobre el territorio, ¿no? Claro, claro. Hay que decir que durante ese tiempo la discusión en particular fue con el tema minero. Digamos, en esos Ajá. años, si bien la norma también estaba hablando de la prohibición de actividades agropecuarias, que eso en perspectiva era una cosa gigante, digamos. Yo tengo que decir que durante ese tiempo no hubo, digamos, gran movilizaciones de grupos de interés que tuvieran que ver con la economía campesina o sector agropecuario en páramos. De alguna manera se estaba esperando, pienso yo, o esa es mi interpretación, de que ya salieran los actos administrativos para reaccionar, pero no durante la elaboración de estudios. Sin embargo, notamos que a nivel regional ya de alguna manera se estaba mostrando, digamos, ese interés. En teoría nosotros estamos hablando con instituciones, pero esas instituciones también a veces hablaban por ciertos intereses. Entonces notábamos que había gente dentro de las instituciones ambientales intentando presionar para que ciertos intereses mineros no fueran afectados. Eh, También de alguna manera la institucionalidad tiene confrontaciones. Un caso, por ejemplo, fue el caso de Coboro. Esto fue en Santurbán.
en donde la cartografía de páramos que se tenía desde 2008 afectaba al 90% de lo que era el proyecto Angostura. ¿Cierto? Era Desde un el 2008. proyecto, desde el Ajá. 2008 se sabía, ¿cierto? Y esto era una de las, digamos, de las perspectivas de explotación minera de oro a cielo abierto más grandes que tenía el país en ese momento, lo mismo la conoce en el Tolima. Pero ya la cartografía de páramos de esa época los afectaba de alguna manera. Y esto intenta ser modificado de varias maneras y presionado de varias maneras. Por ejemplo, algunos de estos proyectos aparecen como proyectos estratégicos nacionales. Y entonces decía, bueno, pero ¿cómo así? El mismo Estado está bloqueando estos proyectos con el tema páramos, pero al mismo tiempo saca otros actos administrativos diciendo que son proyectos de interés nacional, ¿no? Entonces, digamos, esas contradicciones se dieron. Sin embargo, con el tiempo, de alguna manera, y esto pasa incluso a tribunales internacionales, a casos, digamos, de demandas en tribunales internacionales, porque los intereses de esos inversionistas privados, de estas grandes empresas multinacionales, por supuesto, reaccionaron a las prohibiciones, pero pareciera que esto fuera hace mucho tiempo. Incluso el último fallo en esos tribunales se dio el año pasado. Pero Ujú. eso, de alguna manera, fue una discusión que se terminó trasladando a los tribunales del Banco Mundial, a la conciliación pues, en el Banco Mundial, y pareciera que la discusión aquí fue bajando de temperatura y empieza el tema campesino, ¿no? Entonces empieza qué es lo que está pasando, cómo se va a ver el efecto, ¿no? Entonces pasamos de una época en la que tuvimos esa tensión de alguna manera y esas contradicciones con el sector minero hasta que finalmente esto ya, por la vía de la Corte Constitucional, por la vía de tribunales internacionales, al final se dice, mire, es que no puede haber minería en páramo y no puede seguir existiendo una discusión de qué es páramo o no, ¿cierto? O sea, nadie se había preocupado ya mucho por la definición de un páramo, pero cuando le pones prohibiciones, ahí sí nos preguntamos y todo el mundo quería opinar sobre qué era un páramo. Sobre esto quiero comentar un poquito más adelante porque eso está pasando en las declaraciones de los representantes de estas organizaciones e incluso de servidores públicos, volviendo a revolver un poquito este tema de, venga, pero ¿qué es páramo? Y eso ya está zanjado, es decir, y hay todo ese antecedente técnico, normativo, y digamos que eso ya está Sí, zanjado. y además de alguna manera es algo que puede variar en una cuestión de precisión espacial, pero no en términos de concepto. Es decir, de alguna manera la idea de lo que podemos considerar o el imaginario que todos tenemos de páramo es el mismo, pero en la medida que tenemos, que nos vimos obligados por ley a hacer esa precisión, entonces empieza de alguna manera a relativizarse el concepto. Hay personas que no están de acuerdo conmigo, incluso compañeros y compañeras mías dentro del instituto, ¿cierto? Pero al final las definiciones o el imaginario de lo que tenemos un páramo no es tan distinto. O sea, estamos más o menos de acuerdo. Si todos tuviéramos que dibujar un páramo, haríamos más o menos el mismo dibujito. Ah, Pero cuando ya esa línea que se traza sobre un mapa empieza a afectar intereses, entonces pareciera que esas diferencias fueran de unas magnitudes a veces más, ¿cierto? A mi manera de ver no lo son, ¿sí? Pero es también natural que cuando a mí me dicen, oye, es que a partir de que esta línea en este mapa se adopta por un instrumento oficial, empiezan a regir unas prohibiciones, no, un momentico, entonces ahora sí revisemos qué es páramo. claro, porque, Es perdón, bien simpático, o sea, no revisamos lo que dice la ley, sino que nos vamos al concepto de qué es páramo y qué no es páramo y a los mapas que lo representan. Que a mí, y recogiendo palabras de personas con las que hemos hablado recientemente, es esperar que la ley eh, termine resolviendo unas cosas que no tienen que ser. A mi manera de ver, ¿por qué es más fácil entrar a discutir una definición de algo que no solamente ocurre además en Colombia? Es decir, hay otros países que tienen páramo y no han tenido estos debates. Um, a decir, oiga, revisemos bien qué es lo que dice la ley sobre los páramos, ¿cierto? Lo que nos terminó pasando durante esos primeros años fue una presión para modificar los conceptos y los mapas, dejando la ley quietecita. Y eso pasa hasta el año 2018, en donde sale la ley de páramo, la ley 1930. Ya no está amarrado esto a las normas, digamos, que respaldan los planes de desarrollo de los dos periodos de gobiernos antes, sino ya queda en una ley de alguna manera, pues, más de largo plazo,
a decir, venga, se ratifican las definiciones, se ratifica la cartografía y se modulan un poco las actividades atendiendo al contexto. La minería ya definitivamente no es posible, esto está dicho por todo el mundo. Ahí ya, pese a que hubo intentos, no se abrió la puerta para que pudiera haber minería en el páramo, pero se levanta esa prohibición de la actividad agropecuaria y se le dice a las comunidades locales, es posible desarrollar actividades agropecuarias, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se debe hacer para que se haga bien. Eso fue el famoso término de la agricultura de bajo impacto. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que es viable producir en el páramo, pero estamos todos de acuerdo, incluso comunidades locales, organizaciones campesinas, que no puede ser de cualquier manera, porque los efectos de la actividad agropecuaria en el páramo y en los servicios que vienen del páramo, en los beneficios que obtenemos del páramo, están muy bien documentados. Nadie está diciendo que la agricultura no tenga efectos, tiene efectos. Y los modelos productivos que se implementen en el páramo deben permitir recuperar el páramo que ha sido alterado y evitar mayores alteraciones. Y esa es la discusión en la que estamos ahora. Pero entonces, por ejemplo, a ver, para, digamos, en un ejercicio como empatía táctica con la gente que está en el páramo, un campesino que está en el páramo y quiere producir papa no puede utilizar las mismas herramientas de agricultura convencional que puede utilizar alguien que esté en un ecosistema más abajo, ¿cierto? Es decir, esa persona, digamos, si no tiene prohibiciones de uso del suelo y del ordenamiento territorial, puede utilizar químicos y, mejor dicho, o sea, puede hacer toda la agricultura que no sea considerada de alto impacto, ¿sí o no? Eso es como... Sí, digamos que la misma norma ya pone algunos parámetros de lo que no se debería hacer en el páramo, por ejemplo, el tema de utilización de maquinaria pesada en los cultivos. Cualquier persona que trabaja en el sector agropecuario va a decir, pero usted cómo se le ocurre pensar que no puede sembrar papas sin un tractor, ¿cierto? Pero es la ley la que de alguna manera está diciendo, este tipo de maquinaria no debería usarse y hay razones por las cuales no debería usarse. Básicamente es el impacto muy poco reversible en los suelos de páramo y la capacidad de regulación hídrica que tienen los suelos de páramo. Es decir, cuando yo hago un uso intensivo del suelo de páramo con maquinaria, estoy removiendo esa capa que puede tener desde 60, 80 hasta varios metros de profundidad, una capa orgánica que es la responsable de que el páramo funcione como una esponja, básicamente, pero en la medida que yo hago un uso intensivo con 2, 3 cosechas de papa al año, otros cultivos también, voy a acabar esa capa de suelo y voy a acabar lo que permite que el páramo haga lo que debe hacer. Entonces, Bien, tampoco es cierto, ¿no?, que la actividad agropecuaria no haya generado impactos, no solamente transforma la cobertura, sino que también tiene un impacto sobre el suelo en una condición en que el suelo no es recuperable fácilmente. pero entonces, Carlos, ahí de nuevo en la empatía táctica como para darle un poquitico de contexto a la conversación. Digamos que una persona que esté produciendo en el páramo, como no tiene las mismas herramientas de productividad, por la misma hectárea, probablemente no vaya a tener el mismo rendimiento que una persona que esté más abajo y que sí lo pueda llegar a tener. Esa diferencia dentro de la productividad se está dando como resultado de medidas que el Estado colombiano considera que se tienen que implementar para que todos nosotros podamos seguir recibiendo los servicios del páramo. Entonces, si todos nos beneficiamos de eso, debería haber suficiente dinero para compensar a ese habitante de páramo por esa diferencia, ¿cierto? Una es reconocerle y decirle, ok, usted tiene una diferencia y por eso la sociedad que está recibiendo eso debería tener la capacidad de compensarlo. ¿Usted cree que después de toda esa normativa el Estado ha podido establecer como esa dinámica de distribución de beneficios sociales a través de mecanismos específicos? Y Juan Pablo, tocas un punto muy importante. Mi percepción es que no, o no lo suficiente. Seguramente hay experiencias, hay proyectos que lo hacen, ¿cierto? Hay proyectos especialmente apoyados en cooperación internacional
o también con fondos públicos que han intentado hacer eso, pero lamentablemente los proyectos son de corto plazo, son casi que coyunturales. Yo mismo he hecho parte de esos proyectos, pero seguimos sin que eso se convierta en una política pública más estable, a pesar de que los instrumentos de ley existen, ¿no? Acá no necesariamente tenemos que inventar nuevas leyes para hacer lo que las normas ya dicen, ¿cierto? Pero sí tenemos una falta o por lo menos insuficiencia de recursos públicos que compensen este tipo de actividades. Ahora, eh, la disminución de la productividad de los páramos, de la que se habla mucho, no es solamente consecuencia de la norma, no podemos tampoco ser tan ingenuos. Es decir, Ajá. estamos hablando de un país que tiene leyes para todo, pero que esas leyes poco se cumplen en el terreno, ¿cierto? Ahí entran a jugar otros factores, por ejemplo, como lo que los mismos campesinos han denunciado sobre el tema de los precios, del tema del transporte, del costo de los insumos, de la importación de papa de otros países, ¿cierto? Temas demográficos que también ha hecho que en muchos páramos la gente ya se retire. Es decir, eso lo hemos podido observar en terreno, lamentablemente los datos de censo todavía no lo reflejan, pero en terreno lo estamos viendo, con indicadores muy claros como por ejemplo el cierre de escuelas. En los páramos, en muchos páramos, no voy a decir en todos, pero en muchos páramos cada vez hay menos personas. Cada vez hay menos personas también queriendo hacer este tipo de actividades. No es fácil trabajar en el páramo, ¿no? O sea, vivir en el páramo es difícil, producir en el páramo es difícil. Y hemos estado viendo cosas que hablan un poco del descenso, por lo menos de las áreas, de la superficie del terreno que es dedicada a actividades agropecuarias. Ojo, no en todos, porque hay algunos, como en el caso de los páramos de Boyacá, en donde vemos que anualmente se están transformando hasta 3.500 hectáreas, perdón, en el lapso de los últimos 5 años, eso lo tengo que corregir para decirlo bien. En los últimos 5 años, en los páramos de Boyacá, se han reemplazado 3.500 hectáreas de vegetación nativa de páramo por cultivos de papa. Este tema de las cifras es bien importante, Juan Pablo, porque estamos un poco en la nebulosa también de realmente de qué tamaño es el problema que estamos enfrentando. Primero, en los páramos y en los páramos de Boyacá hay declaratorias de figuras de protección y ordenamiento territorial como parques naturales nacionales, como parques regionales y distritos de manejo integral. Y esto en principio no tiene nada que ver con la delimitación, pasó años atrás. Está este tema de la reserva de ley segunda. Pero o sea, digamos, para darle claridad a la gente, o sea, hay figuras, es decir, la delimitación del páramo lo que hace es que regula lo que se puede o no se puede hacer con la tierra y cómo se puede hacer. Y adicional a eso se traslapan otras figuras de ordenamiento que pueden hacer más estricto ese uso de la tierra, ¿correcto? Sí, de acuerdo. Entonces ya tienes una figura como un parque nacional que se declara sobre una reserva forestal declarada 30 años atrás. Se van declarando distritos de manejo integrado, parques nacionales, naturales regionales, reservas de la sociedad civil, ¿no? Viene otra figura adicional que es el páramo, ¿cierto? Y el páramo no es la que regula todo lo demás, ¿no? Es, o todo lo que está allí metido, digamos, el Parque Nacional sigue siendo Parque Nacional si está en un páramo. Entonces, allí no puede haber discusión sobre los usos, pero también ha habido conflictos. En el caso de Cocuy, en el caso de Pilpa, casi todos los parques nacionales tienen conflictos por su declaratoria, por su delimitación, que no se van a resolver ni van a cambiar por el hecho de que haya un páramo delimitado, ¿no? Entonces aquí estamos heredando también, o hemos hecho una acumulación de capas de figuras de ordenamiento que tienen sus propios conflictos. Y claro, agregadas generan otros conflictos. Pero aún, digamos, existen esas figuras de ordenamiento. El dato nacional es que el 60% de los páramos está bajo algún tipo de figura de área protegida. No significa que estén prohibidos todos los usos por eso. Hay diferentes figuras. Pero también es cierto que eh, hay áreas de páramo que se han recuperado y también otras áreas de páramo que se siguen perdiendo. Y el blanco
occidental de los páramos de Boyacá es una de esas regiones en donde la frontera agropecuaria, no estoy hablando de la figura legal, sino la actividad agropecuaria, se sigue desarrollando o se sigue ampliando sobre vegetación natural, A pesar de que están todas esas figuras ahí. a pesar de que están todas esas figuras. Entonces, salir a decir públicamente, como lo dijo, y esto lo voy a decir muy claramente, los representantes que están hoy en día promoviendo el paro en Boyacá, personas muy informadas como el gobernador de Boyacá, Amaya, a salir a decir en público que la actividad agropecuaria no ha transformado páramos es por lo menos desinformación. Ellos citan un documento, no sé exactamente a cuál documento se refieren, elaborado por el IGAC, IDEAM y otros, que dicen que el páramo es el único ecosistema que no se ha alterado en Colombia. Y esto es, pero contra todo, es decir, hay estudios del Instituto Humboldt, de la Javeriana, de la UPTC, de la Universidad de Antioquia. Recientemente, desde la Fundación, publicamos también un estudio, eh, o sea, te puedo citar 15 estudios, digamos, que han documentado cómo se ha transformado el páramo por la actividad agropecuaria. ¿Qué sucede? Que esa transformación fue mucho más intensiva en los años 90 que lo que estamos viendo ahora. En Claro, los años entonces, 90 habían más o menos 360.000 hectáreas de páramos transformadas por actividad agropecuaria. Hoy en día estamos hablando sobre las 300.000, es decir, hay una diferencia más o menos de unas 50.000, 55.000 hectáreas. Es decir, pero hay entonces, menos área bajo producción agropecuaria hoy que hace 30 años. ok, pero entonces, digamos, en esa línea, un poco, ¿qué, qué no ha pasado que debería haber pasado después del proceso de delimitación? Es decir, digamos, después de todo este proceso, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, ¿qué ha aprendido y de esos aprendizajes que ha implementado para que todo este proceso normativo sea cada vez más real? Primero, nos hemos desgastado en un tema normativo, digamos, quiero decir nos hemos, pero pues también es que esto ha involucrado a otras personas que han tomado este tema los últimos años. Pero a mi manera de ver, este debate se terminó dando mucho en la normativa, ¿no? Entonces pasamos, en una época teníamos normas para páramos distintas cada 8 meses. Y eso era, de verdad, una tragedia. Es decir, no sabíamos realmente qué sí estaba permitido, qué iba a cambiar la siguiente norma. En fin. Hoy en día, esta es la hora que uno escucha congresistas diciendo, vamos a crear una ley para que entonces los páramos, no señor, no señor, es que los páramos ya están permitidos. Ah, bueno, entonces el área de los páramos, ¿no? Porque de alguna manera también hay una especie de populismo normativo detrás de esto, ¿no? Y el Instituto Humboldt, el Ministerio de Ambiente, el sector privado diciéndole a estas personas, oiga, que esto ya tiene sus normas, que no hay que inventar las normas. La otra, digamos, dimensión de esto ha sido las sentencias. Hay sentencias de tribunales administrativos, sentencias de la Corte Suprema, perdón, de la Corte Constitucional. No hace mucho salió una sobre Santurbán declarando el páramo sujeto Sujeto de de derecho, derechos, sí. ¿no? El Y Tribunal de Santander, básicamente ya sí. nadie entiende muy bien todas estas normas, algunas son contradictorias entre ellas, esas sentencias al menos, perdón. No tengo, digamos, los elementos para profundizar en eso, digamos, pero digamos en general uno observa que, como así, si esto ya se había dicho en la sentencia anterior y además esta otra norma, entonces hace un panorama muy denso, en realidad, de normativa que a mi juicio ha llevado, digamos, esto a unos niveles de muy difícil comprensión. Y entonces, por otro lado, las soluciones en terrenos así que están olvidadas, porque a esas alturas de la vida ya la concurrencia entre ministerios ya debería haber producido unos reglamentos sobre lo que se considera actividades de bajo impacto. Hay dos conceptos muy importantes en la norma: sustitución de usos y reconversión de usos. Y eso es bien importante, Juan Pablo. Sustitución quiere decir que hay usos que no pueden continuar y deben ser reemplazados por otros que sí están dentro del ordenamiento jurídico. Caso concreto, la minería. ¿Sí? Hoy en día, los contratos de concesión minera deberían estar en proceso de cierre. No tengo el dato preciso de cuántos de los contratos que estaban vigentes en el 2018 hoy en día están en ese proceso, pero eso debería estar ocurriendo. Y por otro lado, también sustitución dentro de esas áreas, dentro de los páramos en los que no puede haber un uso.
parques nacionales naturales, o un uso, digamos, que transforme o impacte el ambiente, humedales dentro de los páramos. Allí tampoco debería haber actividad agropecuaria, obviamente minera ya sabemos que todo, ¿cierto? Entonces, en esos casos aplica la idea de sustituirlos. Y el otro concepto muy importante es reconversión. Y ahí es donde convenientemente se omite, digamos, lo que permite la ley. La ley dice debe haber una reconversión de usos, ¿cierto? Los usos que se consideren no sostenibles deben ser reconvertidos a usos sostenibles. Nadie está diciendo que no se puede hacer agricultura. Sí se puede hacer agricultura. La pregunta es qué tipo de agricultura. Entonces, hay un montón de gente que dice, oiga, nosotros llevamos investigando eso décadas, tenemos modelos productivos con todos los apellidos que usted quiera, que muestran que se puede hacer producción en páramo sin que eso suponga un sacrificio de la vegetación y del suelo, ¿cierto? Ujú. Puede haber rotación, puede haber, no soy experto en temas agropecuarios, digamos, pero esto no fue algo que alguien se inventó hace 2 años, es decir, hay gente que viene trabajando y que hoy en día está pidiendo que les reconozcan el trabajo que han venido haciendo durante décadas. Nadie está diciendo que la papa esté prohibida. Lo que sí está claro es que ciertas actividades que tradicionalmente se han hecho, muy tipo revolución verde, con exceso de maquinaria, con exceso de agroquímicos, ese tipo de cosas deben ser hechas de forma distinta. Y ahí es donde el sector agropecuario tiene que entrar a jugar, ¿no? Tiene que entrarle a decir a los campesinos, así como en los años 80 el sector agropecuario le dijo al país, en los páramos se puede producir, ya tenemos paquetes tecnológicos para que esa zona que allá era fría, húmeda, rocosa, ya no se podía usar. El mismo país produjo paquetes tecnológicos para que fuera posible. Produjo variedades de papa, por ejemplo, ¿cierto? Que ya permitían un mayor rendimiento, un mayor número de cosechas al año. Entonces, si el sector agropecuario promovió de esa manera en los años 80 y 90, y eso disparó la producción agropecuaria en el páramo, hoy en día se requiere que el sector agropecuario le diga al país nuevamente, oiga, sí se puede, pero de esta manera. Y eso no ha pasado. En mi concepto no, Juan Pablo, o muy marginalmente, me excuso si de pronto estoy desconociendo cosas que se hayan hecho en los últimos meses o años. He hecho una búsqueda, digamos, de publicaciones, ya digamos, de temas agropecuarios, digamos, relativas a páramo, y la verdad es que no encuentro muchas. Pero definitivamente hace falta eso, digamos. Si yo, como lo decías ahora, si yo soy una persona, una familia campesina en el páramo y requiero ese apoyo de parte del Estado, tal vez no lo voy a encontrar o no sé en dónde buscarlo, Claro, ¿cierto? que es gravísimo porque Gravísimo. ellos están haciendo un esfuerzo y si ellos, o sea, ellos tienen que encontrar esas herramientas muy, muy fácilmente para hacer eso. Eso tiene que ver un poco con la interoperabilidad, es decir, la coordinación entre instituciones y hacer juntar eh, presupuestos, ¿no? Es decir, la plata, digamos que cada uno la administra y todo eso, ¿eso ha fallado también? Es decir, agricultura maneja la plata de agricultura, ambiente maneja la plata de ambiente, todo eso. Pues yo creo, Juan, por lo menos mientras estuve más cerca del tema, que una dificultad muy grande es que esto se debía a una competencia exclusiva del sector ambiental. Entonces era muy difícil pedirle a profesionales del Ministerio de Ambiente diciendo cómo se debe cultivar papa. Sí, es decir, eso me parece muy incongruente. Esto se tardó muchísimo en cambiar de manos, es decir, el balón tenía que cambiar de cancha, porque de alguna manera el Ministerio de Ambiente, institutos y demás allegados estaban tratando de alguna manera de darle más forma al tema de la delimitación, de la regulación de usos, pero no se le puede pedir al Ministerio de Ambiente que diga entonces ahora cómo se debe cultivar. Para eso hay un sector agropecuario. La coordinación entre ellos, que de hecho es un principio, digamos, de cooperación que se ha utilizado muchas veces para muchas cosas, en este caso, a mi juicio, sí falló bastante. Hay algunas resoluciones de la UPRA, por ejemplo, ¿no? Dándole indicaciones a su propio sector sobre el tema de la reconversión de usos. A mi juicio, todavía muy generales, muy amplias, cosa que no se han traducido, que hayamos visto, o que se conozcan muy bien, pero nuevamente me excuso si estoy desconociendo algo, que le permitan ya, estamos hablando de paquetes tecnológicos, de programa de apoyo, algo que conozca la UMATA si es que todavía está funcionando, ¿cierto? Porque sacar una resolución súper general para todo el país es como, eso es un saludo a la bandera, ¿cierto? Pero si yo soy la persona que bajo a la cabecera municipal, voy y busco la oficina de la alcaldía
¿quién me está dando una respuesta? ¿No? El tema de TSA, por ejemplo, de pago por servicios ambientales, hemos visto las experiencias. ¿Sí? Yo conozco comunidades de campesinos apoyados en programas de corporaciones, por ejemplo, Cortolina, en donde le dicen a los campesinos, sí, yo le voy a reconocer la conservación del páramo y le voy a hacer un pago. Hemos visto proyectos de carbono, por ejemplo. Hoy en día se está hablando de bonos de biodiversidad, digamos, ese tipo de cosas existen, pero en general no han llegado de forma masiva. Entonces es muy fácil decirle a la gente, oiga, es que usted le van a expropiar, lo van a echar del páramo, usted no puede cultivar pasto. ¿Qué pasa? Que es bien importante esto. Muchas veces las corporaciones han sancionado a campesinos por cultivar en el páramo. Y dice, bueno, pero ¿cuál fue la razón? Y Claro, resultó que no era porque el páramo o los documentos de páramo estuvieran diciendo usted no puede cultivar acá, sino porque resulta que eso estaba dentro de un área protegida, que está en el claro, páramo, ¿no? Entonces, esa confusión de capas de instrumentos jurídicos no es clara para todo el mundo, además porque todo se llama igual. Parque, te pongo el ejemplo muy claro, ¿no? El Parque Nacional Sumapaz, el complejo de páramos Sumapaz, la cuenca del río Sumapaz, el plan de ordenamiento de la cuenca del río Sumapaz, ¿no? Pues todo esto en terreno realmente genera muchas confusiones, incluso de los funcionarios públicos, que hace que la gente diga, oye, a mí me están sancionando por algo, pero no sé muy bien por qué. claro. Y entonces, esa es la delimitación de páramos, ¿no? Pero ya habían otros temas atrás. En todos los páramos, digamos, vamos a encontrar ejemplos de eso. El caso concreto es, Juan, eh, el discurso que se basa en que el gobierno está expropiando y pretende que los campesinos abandonen el páramo no tiene ningún sustento. Hoy en día a nivel normativo la agricultura no está prohibida, pero sí hay un mandato sobre que debe hacerse de mejor manera. Y esa mejor manera es que no extienda la frontera agropecuaria dentro de los páramos y que no vaya en contra de los beneficios que derivan del buen funcionamiento del páramo local y regionalmente. Porque esto no es solamente un tema de los que tomamos agua que viene del páramo en las ciudades. Es que las bocatomas de las veredas están en el páramo y tienen que lidiar con el mal manejo del páramo, con usos insostenibles agrícolas, pecuarios, mineros, etcétera. Entonces, lo hemos querido ver, y eso es un poco esa reducción del discurso, eso es un problema de los ambientalistas pupis de Bogotá. No, esto a nivel local tiene unos conflictos muy importantes por el tema de la cantidad y calidad del agua que baja de las áreas que están siendo usadas de los páramos. Ok, Carlos, la última pregunta específica, porque ya llevamos casi una hora. Usted es muy buen conversador, doctor, y sabe bastante de este tema. Para cerrar, ¿qué debe mejorar en el país? Pues ya has dicho varias cosas, pero ¿qué debe mejorar en el país para que lo que ha pasado sea más sostenible en el tiempo? Pues, Juan, a mí me parece que hemos estado un poco ya en una conversación muy cíclica, porque este tipo de cosas ya se han presentado en Santander, se han presentado en Nariño, se han presentado en Cundinamarca y en Boyacá. Y yo creo un poco la invitación es, tengamos una discusión más transparente y mejor informada. ¿Sí? Investigación en los páramos hay toda la que queramos, cifras actualizadas hay, ¿cierto? Yo no puedo salir a decir que la actividad agropecuaria no ha impactado a los páramos. Eso no lo puede decir ni un representante de una organización o una federación de campesinos parameros, pero mucho menos lo puede salir a decir un funcionario público. ¿Sí? Los páramos de Boyacá han sido profundamente transformados y siguen siendo transformados. Tampoco podemos salir a decir hoy, después de 10 años de este debate, que como yo no veo frailejones en el terreno, eso no es páramo y que eso se lo inventaron unos funcionarios de Bogotá. Primero, hay páramos con frailejones y hay páramos sin frailejones. Hay frailejones donde no hay páramo, ¿cierto? Eso no es una cosa así tan marcada. Y la ley es muy clara en que abarca la, los páramos que llamamos propiamente dichos, estos de frailejón para pajonal, el subpáramo que es arbustivo, y la transición del bosque altoandino al páramo que es principalmente boscoso. Eso es un debate ya bastante zanjado. Eso para Colombia es parte de la idea de páramo, porque Ajá. es toda esa transición en donde el bosque ya no puede existir. Que no haya una vegetación visible no significa que eso no pueda ser considerado páramo, porque es que el páramo no Ajá. es un tipo de vegetación, el páramo es un ecosistema que incluye
vegetación, suelos, rocas, organismos, ¿cierto? Usos, tradiciones, percepciones, ¿cierto? Que no pueden simplemente ser reducidas a que como yo no veo un frailejón, entonces se están inventando que es páramo y mire que los mapas del país están mal porque ahí no había frailejón. Ujú. Salir a decir que hay lugares en donde los frailejones empiezan a los 4.000 metros de altura, es por favor. ¿Sí? O sea, dejemos la ficción un poco de esto, hagamos un debate transparente e informado, y no solamente lo técnico, sino jurídico. Es decir, que hoy en día, después de tanto debate y tanta exposición de este debate, seguimos diciendo que es que la ley está prohibiendo los usos agropecuarios en páramo y espera que los campesinos abandonen el páramo. Eso es una simple mentira. Eso no es una imprecisión. Eso no es una percepción. Es una Ajá. mentira construida para tener los alborotos que tenemos hoy en día. Yo no digo que no haya, no quiero criminalizar la protesta. Eso quiero dejarlo claro. Yo creo que hay razones muy válidas, digamos, de exigencias que las comunidades locales le deben hacer al gobierno, pero no sobre cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Los instrumentos técnicos, jurídicos, digamos, todo este tema de instrumentos ambientales, eh, de acompañamiento técnico, mejor, Ujú. del Estado a las comunidades de campesinos, en mi concepto se ha quedado muy corto o se ha hecho de manera coyuntural y eso debería ser parte de las exigencias. Pero no derogar leyes que no están cuya derogación no está en manos de funcionarios, ¿cierto? Entonces hoy en día la carretera sigue, pues no sé que las últimas noticias hayan dicho lo contrario, pero hasta donde entiendo todavía está el paro allí en Venta Quemada, pidiendo cosas que un funcionario no les puede decir que sí. Sí, es Ok. decir, esto, sí, a mi manera de ver, significa que este paro tiene otros intereses distintos porque está pidiendo algo que en el ordenamiento jurídico colombiano no es posible. Entonces, mi llamado es a una transparencia en este debate, a reconocer que además las comunidades locales son tremendamente diversas, que no hay una organización que los represente a todos, que hay diversas organizaciones locales, diversas comunidades que tienen intereses distintos y que si se va a conversar sobre las posibles soluciones, tiene que haber un marco de participación mucho más amplio de limitarse a los intereses de un grupo en particular, así sea numeroso, pero sigue siendo un grupo de personas que representan un interés en particular. Esas organizaciones están diciendo hoy en día, esas personas que están allá atravesadas en la vía no nos representan. Esas Claro. organizaciones están diciendo, ellos están en realidad representando otros intereses, Juan Pablo, porque aquí es bien importante decir algo. Si se reduce el área de páramo, se reduce para todo el mundo. Eso quiere decir que áreas que ya no tendrían actividad minera estarían habilitadas de nuevo para tener actividad minera. Claro, Y pero entonces ese, volvemos a lo que pasaba hace 15 años. claro, pero yo entiendo que ellos están, sí, es decir, lo que ellos están pidiendo no está en el escenario que ellos, o sea, eso no se puede solucionar ahí. Yo pienso que esta ha sido una conversación muy interesante, Carlos, y le agradezco muchísimo. Aquí en Poder Ambiental nosotros tenemos una tradición y es que a todos los invitados e invitadas que tenemos les hacemos al final las mismas dos preguntas. Para usted, ¿qué es poder y para usted, qué es política? Por Dios. Oh, por Dios. Es, o sea, es una definición suya, no es la, no es una No, pero voy definición. a, voy a repetir una frase que me quedó de una película que estaba viendo hace un ratico con mi almuerzo y decía, el poder es algo que persiguen los políticos. Y me llamó mucho la atención sobre eso porque básicamente la política, perdón, la política no, porque es un concepto muy amplio, pero la manera en la que se hace política siempre va a estar detrás del poder. Y eso hace que cambiemos nuestras posiciones, que cambiemos nuestros discursos en función de la coyuntura. Y eso es algo que hemos visto mucho en el tema de páramos. Es decir, es fácil posar de ambientalista, ¿cierto? Es fácil salir a decir que mi actuación como funcionario público va, busca conservar el ambiente. Y unos años después, en función de la dirección del viento, cambio ese discurso y me acomodo a otras coyunturas que me permiten canalizar votos. Eso me parece que explica mucho por qué en 15 años no hemos podido salir de esto y no es gratuito que este tipo de cosas pasen en época preelectoral. Este país siempre vive en época electoral, ¿no? Es para empezar. Pero, pero esto ha pasado
por eso yo te decía hace un rato, Juan, esto es cíclico. Esto pasa cada vez que empiezan a configurarse elecciones, ya sea a nivel regional, sea municipal o departamental, o a nivel nacional, empiezan a darse todo este tipo de cosas que se reflejan o en iniciativas legislativas que no tienen ningún sentido ya, o en promoción de paros y demás, porque empezamos a utilizar esto como una coyuntura, o utilizamos estas coyunturas más bien, para tener canales de acceso al poder. Esto ya lo hemos visto fácilmente en 3 o 4 sitios en estos años. ¿Sí? Y o sea, el páramo instrumentalizado, digamos, las situaciones de páramo y los conflictos que persisten en el páramo instrumentalizados para estas coyunturas. En eso es un poco, digamos, llevándolo a tu pregunta, no sé si te la respondí, pero es esa reflexión que yo tengo sobre esto que ha venido pasando, ¿cierto? Y que Súper. va a seguir pasando, ¿no? De esto no vamos a salir hasta que cambiemos un poco las estrategias, que dejemos también de ser reactivos, porque aquí tenemos también un tema de un recambio de funcionarios, desde el Ministerio de Ambiente ha sido particularmente, eh, digamos, ha tenido, digamos, cambios muy frecuentes de cabezas del sector, no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores también, que hace mucho, digamos, también del problema de cómo enfrenta el país este tipo de cosas, es decir, esa interlocución de lo central, pues, de los ministerios, de las carteras, con el nivel regional, es muy inestable en la medida que ha habido estos cambios. Ajá. Súper. Carlos, muchísimas gracias por darnos este espacio y por darnos este contexto tan importante para que la gente pueda tener unas conversaciones un poco más informadas alrededor de este tema. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, no, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Estoy, por supuesto, abierto a cualquier cosa que se presente y un saludo pues a las personas que te siguen, que están pendientes de tu programa y pues nada, muchas gracias de nuevo. Súper, muchas gracias.